Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a argumentar sobre el tema de la sexualidad femenina y que está asociada históricamente a la vergüenza y la maldad. La sexualidad, según la OPS, es una construcción social que está basada en varias áreas del ser humano. Pueden ser biológicas, psicológicas, culturales, socioeconómicas o otras. El cuerpo femenino ha sido socialmente formado y construido por creencias o mitos que hacen que se cree inferior a la del hombre. También ocurre esto con la sexualidad femenina, que obliga a que las mujeres lo vivan de una manera diferente que el hombre, para poder así no ser castigadas con el hecho de disfrutar cuando se trata de la esencia del ser humano. A pesar de que antes había una revolución sexual que logró reducir los prejuicios hacia la mujer, las mujeres todavía seguían condicionadas. Esto causó de que se crearan instituciones que iban a proveer recursos para que las mujeres pudieran vivir su sexualidad de manera libre. Pero aún así, a muchas se les reprimió bastante la sexualidad con valores negativos y de esa forma no podían disfrutar del sexo. Entonces, desde el punto de vista que vamos a formar con mi grupo, vamos a sustentar la tesis de que la sexualidad femenina sí estaba asociada históricamente a la vergüenza y la maldad. Y esto será tocado con los argumentos a continuación. El primer argumento que sustenta la tesis de que la sexualidad femenina estaba asociada históricamente a la vergüenza y la maldad es de que muchas mujeres tenían que pasar la vergüenza y también eran acusadas de manera negativa que no les dejaba vivir libremente su sexualidad. Un ejemplo de esto es la menstruación. La menstruación era un tema de tabú en la sociedad. Muchas mujeres tenían que recluirse en este periodo de tiempo, ya que se consideraba que la menstruación era una enfermedad o una maldición. Este puede ser la razón por la que hoy en día también el tema de la menstruación es algo vergonzoso y se prefiere no hablar de ello públicamente o de manera normal. Un hecho es que en el país de India el 1.6% de las mujeres pueden vivir tranquilamente con el tema de la menstruación, mientras que el otro porcentaje son discriminadas y no pueden hacer actividades que sean naturales para la mujer solamente por este periodo de la menstruación. Lo mismo ocurre con el tema del embarazo en esa época. Las mujeres tenían que esconder de que estaban embarazadas cubriendo su vientre para que en la sociedad no se les vea de que estaban embarazadas. Un claro ejemplo es sobre la época victoriana en el cual las mujeres recién casadas tenían que esconderse y esto les incomodaba. Les incomodaba porque ni siquiera su familia ni su círculo social podía enterarse de que ellas estaban embarazadas. Entonces no eran libres en este sentido. Otro punto es que también cuando las mujeres estaban embarazadas se les consideraba incapaces de hacer actividades en el hogar y esto era muy necesario para ellas. Entonces al ser incapaces también de poder satisfacer cabalmente a sus maridos, estos buscaban la satisfacción sexual fuera del hogar al no encontrarlo dentro de ella. Y esto era considerado algo normal y algo que no tenía nada de malo. Entonces claramente se puede ver de que la mujer tenía que pasar vergüenza y eran acusadas solamente por su sexualidad y esto no les permitía vivir libremente en la sociedad. Por lo que está claro, por ese primer punto, de que la sexualidad femenina estaba asociada históricamente a lo que era la vergüenza, la maldad.
Hola, soy Raúl García de la carrera de Arte Culinario de la Universidad San Ignacio de Loyola y voy en esta oportunidad a exponer mi argumento sobre el tema 5, referido a la sexualidad femenina, que corresponde a mi grupo de trabajo del curso de Lenguaje 2. Tal como se mencionó en la introducción de nuestra exposición, por siglos se ha reprimido la sexualidad femenina. O sea, que las mujeres la vivan a plenitud sin ser juzgadas. Considero que tal como mencionó la psicóloga María Bilbao Maté, en la sociedad neoliberal en la que vivimos, se sobremedica a las mujeres con tal que sigan afrontando más responsabilidades, ya no solamente del cuidado de las labores del hogar, sino también del trabajo fuera de casa. Y además para cubrir los síntomas sociales que delatan el malestar que sienten y de los que son víctimas al reprimir su sexualidad. Desafortunadamente, las mujeres siguen sufriendo vejaciones que les originan traumas y se ha sustituido por llamar patología en el control del deseo y actividad sexual a lo que antes se consideraba como pecado mortal ante la ley de Dios. El castigo divino recaería de todas maneras a esas féminas que eran unas pecadoras, cual Eva tentando al pobre e ingenuo Adán, luego unas enfermas, hasta quizá ninfómanas, si se llegaba a conocer que manifestaban buscar placer en el sexo. Después eran unas histéricas, que degeneraban en ese estado porque no habían tenido hijos o porque eran unas solteronas amargadas. Aún en la actualidad, y a pesar de los derechos obtenidos por las mujeres, las patologías que se consideraban más comunes en ellas son depresión, ansiedad, síndrome de la cuidadora y otras que resultan como consecuencia de los mandatos sociales que las sobrecargan llevándolas al límite. Entonces, ¿cómo controlarlas? ¿Cómo continuar sojuzgándolas? El abuso físico o psicológico resulta ser evidentemente extremo. Por lo tanto, y tal como reafirma Bilbao, los antidepresivos, los ansiolíticos y las famosas curas de sueño se convierten en la moderna solución para seguir oprimiendo a las mujeres en su sexualidad. Con ello se consigue dramáticamente que las mujeres afronten o en verdad disfracen los síntomas que en la realidad son la evidencia de que son víctimas de los prejuicios. La sexualidad femenina varía según la época, la cultura y los valores que presentan las distintas sociedades. Por ejemplo, en India, según un estudio realizado por Women Project Strategies, aproximadamente el 10% de las niñas son sometidas a matrimonios preconcertados, teniendo tan solo 16 años. Y de cada 100.000 partos realizados, 100 mujeres fallecen. Ward, en 1999, nos dice que las mujeres sufren de ataques de ácidos, de abortos selectivos y clandestinos, de trata de blancas y de múltiples agresiones realizadas en distintos ámbitos. En adición, en este país asiático, la mujer no solo depende de su marido, sino que también de la suegra y de la familia entera de este. Otro claro
claro ejemplo que se puede dar es el de Arabia Saudita, en el que la mujer lamentablemente no puede salir a la calle sola sin tener la compañía de un jefe de familia, siendo esto gravísimo, ya que aún no existe una ley contra la violencia de género. Tal es la gravedad que en el año 2011 no se consideraba ni voz ni voto de la mujer. No podía tener el derecho de participar en las elecciones. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad le voy a exponer lo que es mi argumento. Definitivamente las mujeres comparten la misma condición histórica caracterizada por circunstancias y cualidades que la definen como ser social y cultural genérico. Esto es, según Legarda en 1990. Es por ello común que las mujeres dejen de vivir hechos de su feminidad y encuentren formas nuevas de vida. Sin embargo, al intentarlo, son definidas como seres equivocados, seres malos, seres enfermos, hasta seres sin capacidad, y son sometidas a una doble opresión, la genérica y la de clase, por la que sufren continuamente de vejámenes y marginación. Se añade a ello que si una mujer enfrenta a las ideologías que en ese entonces eran muy tradicionales, generan procesos complejos, así como angustiosos y dañinos para ella misma. Por ello, por otra parte, las mujeres se ven obligadas a realizar diversas actividades y a tener comportamientos específicos que tienen que cumplir para demostrar con certeza su feminidad. Para cumplir con ello, intentan poner en marcha recursos para encarar los problemas que la aquejan. Lastimosamente, esto implica una sobrecarga en ella, en el cómo deben ser y cómo ellas se sienten presionadas, le generan continuas dificultades, incluso muchas dudas y dificultades según su propia identidad, y le es difícil encontrar su propia personalidad. Les hacía muy complicado poder encontrar su propia personalidad, su propia identidad, ¿no?, con la que puedan identificarse cada una. Esto fue todo. Gracias. Considerando un último argumento, mencionaré que hoy en día la mujer se revela demostrando su capacidad, empoderándose sobre los miedos y la marginación, como bien afirma Marcela Lagarde. Es así que el voto es un derecho universal, siendo una ley que se ha dado por sentada en casi todos los países del mundo, la que antes se negaba a la mujer dando por sentado que, al ser del sexo débil, no tenía capacidad de decisión. Hasta hace aproximadamente 100 años, esto era totalmente nulo. Las mujeres eran reprimidas por la sociedad machista y no solo no podían votar, sino que no podían tener diversos derechos porque simplemente eran mujeres. Incluso grandes civilizaciones del mundo, como Roma y Grecia, así como el Imperio Incaico, impedían que la mujer tome decisiones para el bienestar de la sociedad. En la actualidad todo esto ha cambiado. La mujer de hoy en día se empodera y puede tomar decisiones para el país con cargos como congresistas, ministras, senadoras, incluso hasta presidentas. Pero desafortunadamente aún existen países que limitan los derechos fundamentales de la mujer. Por ejemplo, en el Líbano se requiere la prueba de educación básica en las mujeres para poder ejercer libremente su derecho al voto. Por otra parte, el Vaticano, siendo autónomo, niega el voto a las mujeres, pudiendo votar solo los cardenales.
Por lo observado en los argumentos presentados, durante el transcurso de la historia, las mujeres han sufrido vergüenza y acusaciones inaceptables al no permitirles vivir libremente su sexualidad. Si bien primero se consideró pecado y luego histeria femenina a consecuencia de abstinencia sexual y a no concebir hijos, en nuestra sociedad neoliberal se medica a las mujeres excesivamente para que afronten los síntomas sociales que revelan el malestar del que son víctimas al reprimir su sexualidad, la cual varía según la cultura, época y valores que encontramos en las distintas sociedades. Asimismo, las mujeres comparten la misma condición histórica caracterizada por circunstancias y cualidades que la definen como ser social y cultural genérico. Finalmente, la mujer de hoy se revela, demostrando su capacidad, empoderándose sobre los miedos y la imaginación. Por ello, reiteramos que la sexualidad femenina sí ha sido asociada históricamente con significados como vergüenza y maldad. Como reflexión final podemos decir que las mujeres deben de apoderarse de su sexualidad porque al ganar en experiencia, ser autónomas y afirmarse en el poder, se tornan protagonistas de su propia vida para existir sin ser objeto de otros. Gracias.